Hola y bienvenido una vez más a Español sin apuros, el podcast donde hablamos español de manera clara y sin apuros, para que todos podamos entender. Yo soy su anfitriona, Valeria Cardona, y hoy les traigo la segunda parte del episodio anterior, Mi camino con los idiomas, la historia completa. Como ya vimos o escuchamos, no se logró contar la historia completa en el tiempo del podcast. Por eso hoy vengo con la segunda parte y yo creo que ya es el final, no hay demasiado más. Sin embargo, sí van a haber episodios subsecuentes o episodios que hablen de este tema, solo que una perspectiva diferente. De nueva cuenta, si escuchan sonidos de fondo, una disculpa. México es muy conocido por el sonido ambiental, por las motos, por los perros que ladran, la música. Aquí tenemos de todo. Ojalá y ustedes no lo escuchen, pero sí, pues quedan advertidos. En el episodio anterior logramos cubrir mi historia de aprendizaje del idioma inglés. Les hablé que yo ahora domino el inglés bastante bien. Me siento súper cómoda con este idioma y por lo tanto me considero bilingüe, una persona totalmente bilingüe. Sin embargo, les mencioné que parte de mi meta de vida no solo es ser bilingüe, sino políglota. No estoy 100% segura, pero creo que políglota es a partir de 3. No de 3. 3 son trilingües, 4 o 5 idiomas, uno de los dos. Yo en otro episodio mencioné que el italiano era mi idioma de ensueño, mi idioma soñado. Y la verdad es que me parecía un idioma sencillo. Cuando yo escuchaba el italiano, era para mí como un español, pero más bonito. Entonces, yo siempre tuve la curiosidad de aprender este idioma y una vez que descubrí que yo era capaz y que nada me detenía para aprender un tercer idioma, pues bien podría ser el italiano. Con el italiano, pues durante mucho tiempo yo no tenía acceso a dinero, por lo tanto en mi poca experiencia era un tanto difícil estudiar un idioma sin dinero. No podía acceder a una escuela o academia de idiomas. Entonces, lo que yo hice, pues fue buscar recursos en internet. Recuerdo que tuve acceso a un programa que se llamaba Rosetta Stone. Que, bueno, ese es un tema interesante, hablar de la piedra de Rosetta para otro episodio. Pero bueno, este programa era como un Duolingo, básicamente como un Duolingo con muchísimos idiomas que se podían estudiar. Y pues bueno, yo comencé con el italiano, que aquí va un paréntesis. Durante mi camino con Rosetta Stone y el italiano, también probé el francés. El francés no me causaba tanta curiosidad, pero decidí intentarlo. Comencé el curso de francés, pues yo tenía acceso a varios idiomas, no solo al italiano. Entonces, comencé todo bien, pero no pude avanzar. Y es que parte de este programa, al menos hace 15 años, 13 años, era que tenías que, pues, contestar correctamente. Si contestas incorrectamente,
no puedes continuar. Entonces, durante un ejercicio oral, me pedían que pronunciara la palabra niño. La palabra niño en francés suena algo así, garçon. Ese sonido tan gutural, tan del francés, yo no lo domino todavía, pero bueno, Rosetta Stone o Rosetta Stone me dijo no. Y lo intenté una y otra y otra y otra vez, pero me decía no, no lo estás pronunciando bien, no puedes continuar. Eso me frustró mucho porque sí, tal vez yo no pronunciaba perfectamente, pero yo creía pronunciar lo suficientemente bien para que alguien entendiera que yo estaba diciendo niño. Pero bueno, eso me hizo enojar tanto que yo juré que nunca de los nunca iba a aprender francés y que yo odiaba al francés. Porque claro, para una niña de 16 años, eso fue muy frustrante. Me hizo sentir como el hombre que se rió de mí cuando yo no sabía hablar inglés. Pero peor, porque ni siquiera pude hacer algo al respecto. Simplemente la plataforma me bloqueó y ya. San se acabó. Fin del paréntesis. Italiano, luego probé diferentes cosas. Sin embargo, aquí les va el secreto de por qué yo nunca triunfé con el italiano. Y es que yo no era disciplinada. Yo no me tomé el tiempo. Yo no volví al italiano parte de mi vida. Yo simplemente era de que, ay, hoy tengo ganas de estudiar, hoy estudio, y 2 semanas ya no tengo ganas, y luego otra vez sí, y otra vez no. Y así fue que después de un tiempo me ocupé con otras cosas, mi vida cambió, y el italiano, bien, gracias, nunca lo volví a aprender. Tuvieron que pasar, ¿cuántos años? Unos 5 años. Cuando yo tenía 19 en la universidad. Lo anterior fue durante la preparatoria. Esto ya es mi época de universidad. Ofrecía mi escuela clases optativas. Optativas significa que tú eliges qué clase quieres tomar. Y yo dije, bueno, voy a tomar italiano. Yo siempre quise estudiar este idioma. Voy a aprovechar que ahora es gratis y que además me ayuda con mis... ¿cómo se llaman estas cosas? Con mis créditos para terminar la universidad. Hice un semestre de italiano y me fue muy bien. Me fue muy, muy bien. Yo disfruté muchísimo de esa clase, aprendí mucho. Me di cuenta de que soy bastante buena para el italiano. Pero cuando se terminó este semestre, para empezar, continuar las clases con este profesor se volvió un poco problemático. Bueno, depende de la perspectiva. El único problema era que las clases estaban a las 8 de la mañana. Yo estudiaba de 3 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, yo no me iba a levantar temprano para asistir a estas clases. Pude haberlo hecho, sí, pero tomé la decisión ejecutiva de no hacerlo. Entonces, pues me tomé una pausa. Sin embargo, bueno, antes de hablar del sin embargo, durante esta pausa la verdad es que yo otra vez no fui disciplinada, no puse gran esfuerzo con el italiano y pues no continué. Pero lo que sí sucedió durante este semestre que esperé
para ver si al siguiente semestre había un horario más agradable, fue que me vi obligada a llevar clases de latín. Como yo estudié letras españolas, teníamos que estudiar el latín, que es pues el origen, ¿no?, del español. Entonces yo llevé clases de latín y hay varias cosas que hablar sobre el latín. Por un lado, es una lengua muerta que ya solamente se utiliza en ámbitos clerigales. ¿Esa es la palabra? ¿Clerigal? No lo sé, tal vez estoy combinando idiomas. Eso me pasa a veces. Pero bueno, es un idioma que se habla en la Iglesia Católica sobre todo. También se utiliza latín, por ejemplo, en la medicina o en algunos ámbitos científicos, pero no tanto como un idioma para comunicarse, sino como un medio para clasificar o para referirse a ciertas cosas. Bueno, total, además, nuestro profesor era muy agradable. Yo lo quería mucho, yo lo apreciaba mucho, pero era un hombre viejo, un hombre que estudió el sacerdocio. Es decir, él estudió para ser sacerdote, para dirigir una misa. Ustedes me entienden. Entonces, él obviamente tenía una perspectiva pues religiosa en sus clases. Sin embargo, no era del todo esto. No crean que estábamos estudiando textos bíblicos. La verdad es que no. Pero bueno, teníamos un libro que la verdad era bastante interesante, la metodología de este libro. Lo que no me agradó fue la manera en la que estudiamos. Para mí, el latín fue el primer acercamiento a un idioma con declinaciones. En este momento no recuerdo el nombre de estos idiomas, tienen una determinación, pero pues son idiomas que se declinan. Es decir, que los sustantivos y otros tipos de palabras cambian de acuerdo al rol que juega esa palabra en la oración. Por ejemplo, si es un sujeto, cambia. Si es un objeto directo, cambia. Si es un objeto indirecto, cambia. Si es un vocativo. Había un montón de categorías en las que podíamos cambiar a las palabras. Y el profesor siento que no hizo el mejor trabajo para explicar. O tal vez lo explicó de una manera demasiado gramatical. A veces ese es un error que cometemos los profesores. Nos metemos demasiado en la gramática y a veces los estudiantes no están preparados para eso. Entonces, eso fue el problema. Yo no aprendí latín y tuvimos otro problema grandísimo que espero que mi magíster nunca escuche esto, porque la verdad es que existía un software, un programa sobre este libro que te daba las respuestas. Después de un tiempo, cuando vimos que no estábamos aprendiendo como nos gustaría, muchos de nosotros recurrimos a hacer trampa. No les voy a mentir, es algo de lo que no estoy orgullosa, pero como teníamos muchas otras clases, teníamos otras prioridades, pues no sé, el latín se volvió algo que tengo que hacer, pero no es tan importante y listo. Ahí, bueno, sí tuve un año entero de latín, pero ahí terminó esta historia. Ahora, lo que pasa es que el latín y el italiano son muy parecidos.
El italiano, yo creo que es la lengua romance que más se parece al latín. Entonces, yo estaba muy confundida a veces. Confundía los dos idiomas. A veces yo necesitaba escribir algo en latín y lo escribía en italiano o viceversa. Esto antes de descubrir cómo hacer trampa, la verdad. Pero sí me di cuenta de que si quería aprender latín, cuando todavía tenía fe y esperanzas de aprender latín, sabía que no iba a poder estudiar los dos idiomas al mismo tiempo porque eran demasiado similares. Entonces, como latín era una materia obligatoria y el italiano no, pues decidí renunciar al italiano por el momento. Cuando quise elegir mi siguiente optativa, había varias opciones de idiomas, pero la verdad no me interesaban mucho. Por un lado estaba el francés, que ustedes ya saben qué pasó con ese idioma, así que no iba a ser el francés. Y por el otro estaba el portugués, pero no sé, por alguna razón el portugués no me llama la atención tanto. Entonces todo dio un giro inesperado. Con unas compañeras decidimos entrar a una clase que sonaba interesante, pero para no alargar la historia, descubrimos que la clase no era para nosotras, no era buena, entonces tuvimos que darnos de baja y buscar una clase más. Cuando estábamos en la oficina donde hacen los cambios, nosotras no sabíamos a qué clase íbamos a entrar. Solo sabíamos que teníamos que darnos de baja. Entonces, estábamos en la fila pensando, ¿qué clase tomar? ¿Qué clase tomar? Y en eso llegó otro compañero y él nos preguntó, ¿qué clase van a tomar? Y le dijimos, no sabemos. Y él dijo, ¿por qué no entran a alemán? Y le dijimos, ¿qué? ¿Hay clases de alemán? Y él, sí, yo voy a entrar. La verdad es que, así como el portugués, yo jamás había tenido interés en estudiar alemán. Nunca. Pero en ese momento, ver el horario, porque era una hora muy buena, la verdad. Me gustaba ese momento. Escuchar que el compañero iba a participar. No sé, yo dije, ¿saben qué? Sí. También mi amiga entró conmigo. Las dos nos inscribimos a la clase de alemán. Y bueno, ¿qué les digo? Yo llegué con muy pocas expectativas. Yo tenía una idea muy errónea de lo que era el alemán antes de esta clase, pero terminó gustándome mucho. La verdad, quedé encantada con el idioma. Pero lo más importante o lo que marcó mi vida de este idioma fue que me dijeron que en Alemania la universidad es gratis. Yo en ese momento yo estaba estudiando mi licenciatura, que es un bachelor degree, pero yo ya tenía la espinita de querer estudiar una maestría en el extranjero, porque yo comencé a ver a muchos de mis compañeros que estaban viajando por el mundo, que estaban conociendo países, culturas diferentes, y eso fue algo que yo siempre soñé, algo que yo siempre anhelé, y me di cuenta de que una manera en la que yo podía hacerlo era estudiando la universidad en otro país, una manera sencilla. Sin embargo, pues yo no contaba con el dinero suficiente. Es muy caro estudiar en otro país, pero si la escuela es gratis, eso ayuda mucho. Entonces yo decidí que iba a estudiar alemán,
para luego estudiar la universidad allí, bueno, una maestría allí. Eso no resultó como yo lo quería. Al terminar el semestre, la mayoría de los estudiantes, no quisieron regresar y ya no existió Alemán 2, tristemente. Y ahí fue que yo perdí un poquito de interés. Pero luego ya otra vez me extendí mucho y tal vez voy a tener que hacer un episodio sobre este tema sin entrar mucho en detalles. Pero mientras yo estaba en la universidad, yo me inscribí en una página para conocer personas del extranjero, para hacer pen pals. Y pues yo tenía muchos amigos que algunos de ellos todavía conservo, otros ya no. A muchos de ellos los quiero muchísimo y si están escuchando esto, les mando un enorme saludo. Pero bueno, yo conocí a una persona de Alemania. Y la verdad es que esta persona y yo conectamos muy bien, nos volvimos muy buenos amigos. Y luego él me inspiró a ir a Alemania. La verdad es que yo quería esperar hasta que mi nivel de alemán fuera lo suficientemente bueno para estudiar la universidad, pero me di cuenta de que era bastante difícil. Durante mis estudios en la universidad yo no tenía tiempo de estudiar alemán, así que me esperé hasta graduarme en 2020 para estudiarlo formalmente, pero me di cuenta que era bastante difícil y que no tenía la práctica suficiente. Con mi amigo, la verdad es que yo ni practicaba, pero bueno, decidí probar mi suerte siendo au pair o una niñera en Alemania. Entonces, la historia corta es que apliqué, fui con una familia que vivía cerca de mi amigo y allí pues viví un año en Alemania, en Kaiserslautern, en Rheinland-Pfalz, que está cerca de Francia, cerca de Luxemburgo, y allí practiqué el alemán. Luego les voy a hacer otro episodio sobre mis amigos extranjeros y otro sobre mi historia en Alemania, entonces aquí no voy a entrar mucho en detalles. Pero bueno, estuve un año allí, aprendí bastante del idioma, no tanto como me hubiera gustado, pero sí bastante. Viví muchas aventuras, muchas experiencias. Ahora considero a Alemania como mi segundo hogar. Quiero mucho a la familia, a los Weinstein o Weinstein, depende si lo pronuncias en inglés o en español. Digo, en alemán o en inglés. Y sí, cuando volví de Alemania, seguí practicando alemán. Quise dar un paso más para aprender italiano, pero sucedió una desgracia y es que mientras yo no estuve, mi familia se deshizo de mi libro de italiano. Hay una larga historia, la cuento luego tal vez, pero total, yo ya no tenía mi libro de italiano. Pasaron un montón de cosas. Mi mejor amigo, otro amigo, él es belga y habla neerlandés. Él me inspiró para estudiar un poquito de neerlandés en Duolingo para cuando yo visitara Bélgica, pues sobrevivir más o menos bien. Hice 100 días de Duolingo en neerlandés como un experimento social, pero no resultó tan bien. Luego les voy a hablar sobre ese experimento que hice. Y ahora estoy estudiando francés. Bueno, antes de eso quise estudiar italiano y quise usar una metodología diferente, pero ahora tengo un muy buen amigo francés quien me inspiró. La verdad es que en Italia no tengo amigos cercanos con quienes practicar. Por lo tanto,
no... Pues no sé, no me pareció tan práctico como el francés, porque ahora sí tengo con quién practicar. Entonces, gracias a él, yo le estoy enseñando español a él y él me está ayudando con el francés. Él no me enseña porque él no es profesor, pero me ayuda, practica conmigo y todo eso. Y pues sí, espero que esta última parte no haya sido tan confusa. La verdad es que estoy viendo el tiempo y decidí irme rápido. Al final hablé de 3 amigos. Un amigo alemán, un amigo belga que habla neerlandés y un amigo francés. Espero que no haya habido confusión. Y ese fue mi camino con los idiomas. Ahora he pausado mis estudios académicos del alemán para enfocarme en el francés, pero sigo practicando. Actualmente me gusta ver series en alemán. No hay mucha variedad a la que yo tenga acceso, pero me gusta. Y libros. Releo mis libros en alemán. Y sí. Luego, tal vez, bueno, como les digo, sí voy a hacer un episodio sobre mis estudios de alemán. Pero esta fue la línea del tiempo de más o menos lo que yo hice. Recuerden, yo empecé a los 11 años, ahorita tengo 27. A los 26 y medio fue que empecé con el francés. He dejado muchos idiomas en el camino, como el latín, el italiano, el neerlandés. Y luego hablamos de ellos. Por el momento, vean que son muchos años. A menos de que estés interesadísimo, a menos de que tengas una razón muy grande, es muy difícil alcanzar la fluidez en un idioma si no tienes constancia, si no haces las cosas con disciplina. Yo soy prueba de ello, pero también prueba de que si te interesa de verdad, se puede. Esto ha sido todo por mi línea del tiempo de idiomas. Luego me adentraré más en los detalles, pero esto es todo por hoy. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Espero que mi voz haya sido de su agrado y los espero en una siguiente edición el próximo miércoles a partir de las 8 a.m. tiempo de la Ciudad de México, en Spotify y YouTube. Probablemente luego haya más plataformas. ¡Hasta la próxima!